Bueno, muy buenos días para todos y buenas tardes para quienes nos acompañan desde otros usos horarios. Es un gusto para FICVI, la Asociación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial, el darles la bienvenida a este segundo taller o a este segundo webinar público, en el cual nuestro objetivo para este año es compartir experiencias con panelistas destacados y tratar de que de esas experiencias adquiramos nuevos conocimientos que podamos volcar en el trabajo de las asociaciones de la sociedad civil, eh, sean estas de víctimas o sean estas de trabajo en prevención de seguridad vial o respuestas tras los siniestros de tránsito. Sin más, le voy a dar la palabra a Jean Picard para que nos dé su bienvenida. Algunas reglas de orden simplemente. Tratemos de mantener nuestros micrófonos silenciados. En la medida que les vayan surgiendo preguntas, les sugiero las puedan ir anotando, porque sobre el final del evento tendremos 30 minutos disponibles para que ustedes puedan plantear las preguntas que les surjan en base a lo que se ha ido conversando, y de esta manera lo podemos hacer un poco más ordenado y darle la oportunidad a todos de que presenten sus inquietudes. Así que le dejo la palabra a Jean Picard, nuestra presidente, para que nos dé su bienvenida. Hola, buenas tardes o buenos días, según donde nos encontremos. Bienvenidos a estos encuentros FICVI online, todavía virtual, ¿no? Pero que espero que nos puedan permitir y nos permiten, en efecto, intercambiar muchas de nuestras inquietudes, ¿no? El primer encuentro lo tuvimos el 9 de marzo, recuerdo, con Pere Navarro y el director del observatorio en España, que fue muy gratificante, ¿no? Y ahora tenemos este segundo encuentro con Stefan Brodziak, que nos va a comentar cuál es su experiencia sobre el trabajo que él desarrolla, sobre todo, bueno, en México a nivel iberoamericano, con el poder del consumidor. A mí esa palabra poder del consumidor me parece muy interesante. También decirles que forma parte del directorio de LatinenCap junto con FICVI desde hace unos meses, y me gustaría destacar dos actividades, ¿no?, que hace, sobre todo, que participa y ha participado y es muy activo en la elaboración de la propuesta de ley general de movilidad y seguridad vial de la Coalición de Movilidad Segura, ahora mismo en México, que está luchando para tener una ley de movilidad segura, cosa que todos estamos deseando que pronto se pueda aprobar, ¿no? Y esto es muy importante para México y para todo Iberoamérica, ¿no? Y me llamó mucho la atención también que ha sido coautor del Código de Ética para la industria automotriz. El Código de Ética es una palabra muy importante, y sobre todo cuando nos referimos a los vehículos y a la seguridad vial. Es decir, que nos interesa muchísimo que nos cuente cuál es ese poder que ha tenido el consumidor para poder atraer a los medios de comunicación, para hacer oír su voz, ¿no? Y porque desde luego nosotros desde la seguridad vial es nuestra primera preocupación, que nos escuchen, ¿no? Entonces esto esperemos que nos pueda aportar muchas de sus experiencias. Le voy a dar el paso a la moderadora Alma Chávez, que es una activista de la sociedad civil, nuestra también cofundadora de FICVI y madre de víctimas, y es miembro de la Coalición para la Movilidad Segura y ha sido también una gran activista en esta coalición. Ha hecho un gran trabajo y espero que
que pronto veas los frutos de esta pelea que se ha tenido, ¿no? Y sobre todo, Alma es una gran defensora de los derechos humanos y estamos encantados de contar contigo, que nos ayudas mucho y espero, y te dejo la palabra para que puedas conversar con Stefan Brociak. Gracias. Gracias. Gracias, Presi. Gracias, Jan. Buen día. Buena tarde a todas y todos. Es un placer estar aquí con gente de nuestra región y mucha gente de México. Y bien mencionaba Jan, la coalición Movilidad Segura es un ejemplo muy interesante de gobernanza y cómo nos hemos sumado cada día más asociaciones civiles, más ciudadanos, preocupados en construir, preocupados en sacar adelante este marco legal nacional, que estamos seguros que va a salvar muchas vidas. Y tenemos un invitado de lujo, un querido amigo Stefan, que tengo muchos años siguiendo todo el trabajo del poder del consumidor. Y gracias, Stefan, por estar con nosotros. Voy a leer un texto introductorio para ya dar inicio a lo que son una serie de preguntas, porque quisimos hacer este panel como una especie de diálogo entre amigos y ya posteriormente habrá una media hora para lo que son preguntas y respuestas. Y bien, pues, el diseño, la construcción y la aplicación de una política pública, cualquiera sea el tema o la problemática objeto de intervención, es un proceso de comunicación en el más amplio sentido de la expresión. Para diseñar una política pública y realizar las acciones derivadas, es necesario conocer la comunidad en la cual se construye y se aplica. Las políticas tradicionales y las acciones del Estado central suelen fracasar porque en el diseño de las normas, de las medidas y de las acciones correspondientes no se tiene en cuenta el contexto ni hay un conocimiento previo de la población afectada. Antes, el referente de las políticas y su actor principal era el Estado, representado por el gobierno. Las políticas públicas reconocen una multiplicidad de actores que cobran protagonismo y que deben ser tenidos en cuenta en todos los procesos sociales, lo cual significa un paso trascendental en la democratización de las decisiones sobre lo público y en la desconcentración de las funciones gubernamentales. Elemento destacado de las políticas públicas es el diálogo social, el acuerdo social o el diálogo intersectorial, lo que resalta la prevalecencia de la comunicación como fundamento de las políticas públicas, desde su diseño hasta su aplicación y posterior evaluación. Las políticas públicas, como resultado del debate y la concertación entre el Estado y la sociedad civil, son a la vez herramientas y puesta en escena de la democracia deliberativa. Las políticas públicas constituyen un paso adelante en la democratización de las sociedades, por su alto contenido consensual, la amplia y significativa participación de la comunidad, además de la decisión del gobierno de respetar los acuerdos alcanzados en el marco del Estado de Derecho. En el 2020, el mundo entero fue afectado a todo nivel y en distintas formas por la aparición del coronavirus. Como la mayoría de las regiones, Iberoamérica experimentó un aislamiento, en algunos casos obligatorio y prolongado, de entre 3 y 7 meses, en los cuales la movilidad se redujo como nunca antes había sucedido. Si bien este 2021 ha comenzado con buenas noticias, como es la llegada de una vacuna para contener de alguna forma el avance de este virus, la mala noticia es que aún no hemos superado esta pandemia y que todos en nuestros países continuamos enfrentando diferentes tipos de desafíos relacionados a la misma, entre ellos los vinculados a la movilidad. La reducción de la movilidad generó también en algunos países desarrollados reducción de siniestros viales, no así en México.
donde los siniestros viales fueron más letales. Pero lamentablemente en varios países la vuelta al tránsito ha traído de nuevo la violencia vial. No cabe duda que seguimos teniendo poca certeza de las consecuencias de la pandemia, pero de esta experiencia inédita, todo parece decir que seguirá teniendo efectos. Se necesita establecer las lecciones que puedan aprovecharse para lograr una movilidad segura, sostenible, accesible y saludable. En este taller virtual organizado por FICBI sobre el rol de la comunicación a los consumidores en el cambio de políticas públicas, nos acompaña el señor Stefan Brodziak para dar respuesta de su experiencia a nuestras inquietudes en este sentido y ayudarnos a encontrar el camino a seguir con el fin de posicionar a la seguridad vial en las políticas públicas prioritarias entre los gobiernos de la región. Hago la primera pregunta a nuestro invitado. Stefan, ¿cuál es el rol de las asociaciones de la sociedad civil en la construcción de la política pública? Hola, muy buenos días y buenas tardes, según a donde nos vean. Muchísimas gracias por esta invitación a FICBI, Alma. Un gusto estar con ustedes, un honor estar con ustedes. Y muchas gracias también por preparar estas preguntas, Alma, y van a ser muy enriquecedoras y nos van a ayudar también desde el poder del consumidor también a pensarnos en nuestro rol para mejorar la consecución de las políticas públicas que necesitamos para contener pues la violencia vial que existe en nuestro país, en nuestros países, ¿no? Entonces, el rol que deben de jugar las organizaciones civiles para la elaboración de la política pública, para nosotros está muy claro que nosotros y nosotras debemos de poner siempre el dedo en la llaga. En ese sentido, señalar las problemáticas que existen en nuestra sociedad, en nuestras sociedades, derivadas de todas las interacciones sociales, económicas que existen. Esto nos pone en una... tiene un grado de exigencia de que debemos estar siempre basados en la ciencia, en la evidencia científica, en la evidencia disponible, en la generación de los datos, y que con ello eso es lo que respalda, digamos, es el pilar, el sostén que respalda las propuestas que nosotros siempre hacemos, ¿no? Porque vemos cómo es necesario que éstas estén respaldadas por la necesidad, perdón, por la evidencia que existe actualmente respecto de las cosas que sabemos que se tienen que hacer y ahora que tenemos que hacer que eso pase, ¿no? Además de señalar, digamos, el drama humano en el que nos encontramos con respecto a nuestro estado actual derivado, como decía ya, de las diferentes interacciones que existen sociales, tenemos que encontrar estas soluciones basadas en ciencia y tenemos que encontrar nuestras audiencias. En particular, el poder del consumidor tiene 3 áreas de influencia. Una son los y las consumidoras, otra y público en general. Otra es, y en este sentido es una labor educativa con consumidores, consumidoras y con la población en general. Otra es, digamos, evidenciar las malas prácticas de la industria y hacer presión también para que la industria se mueva voluntariamente para mejorar sus prácticas corporativas que están dañando la salud y la vida y el medio ambiente. Y el otro punto, la otra área de influencia que tenemos son los gobiernos. Siempre también pues criticamos de la manera más constructiva posible que podamos, criticamos lo que hacen los gobiernos o lo que dejan de hacer para salvaguardar la integridad y de las personas, en este caso es específico hablando de seguridad vial, pues de las personas usuarias
la vía, ¿no? Sea la calidad de usuario que sea, es decir, si es un usuario peatón, un usuario ciclista, automovilista, motociclista, en silla de ruedas, con muletas, o alguna variante, ¿no? de todas estas. Entonces, esas son nuestras 3 áreas de influencia y tenemos, digamos, materiales, trabajamos con materiales de diversa índole enfocados en estas, digamos, 3 áreas de influencia, ¿no? Mencionaba Jan acerca del código para la industria automotriz que nosotros y nosotras elaboramos, que incluía el marco de derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, incluía las directrices de la OCDE para las empresas multinacionales, incluía también los estatutos del Plan Mundial para el Decenio de Acción de la Seguridad Vial, la Ley Federal del Consumidor, y lo que hacíamos era plantear a la industria automotriz, en este caso, un caso muy, muy específico, que nos dieran un trato igualitario a las personas que habitamos en México, ¿no? A través de equilibrar, digamos, homologar los niveles de seguridad de los vehículos que ofrecen en México con los vehículos que ofrecen en economías más maduras. Entonces, en ese sentido, solicitábamos esto hacia la industria automotriz, y en dado caso de que no pudieran o no estuvieran en posición de poderlo realizar, pues que informaran a los consumidores a través de las pruebas de Latin NCAP, informaran el nivel de desempeño de protección que cuentan los vehículos que comercializan en México, y que establecieran una ruta, digamos, para la adopción de mayor equipamiento de seguridad, ¿no? Desde luego fuimos rechazados o ignorados por la industria automotriz. Pese a que fue un evento mediático y le dimos bastante vuelo, y recibimos una que otra, digamos, carta de alguna fabricante de la industria automotriz, pues no pasó a mayores, ¿no? Esa es generalmente la resistencia con la que nosotros nos hemos encontrado cuando hacemos cosas tan frontales, de confrontar a la industria automotriz generalmente, ¿no? Pero igual nos ayuda a visibilizar el problema, ¿no? Que es una de las cosas que también es la labor, nos parece, de las organizaciones civiles, que los problemas que existen deben de ser visibilizados, ¿no? Debemos de instaurar una conversación societal que no existía previo a esto, ¿no? O sea, previo a que empezáramos con la visibilización del problema de la seguridad vehicular en México, pues se sabía muy poco, y se sigue sabiendo muy poco en términos generales, en términos de la población. Sin embargo, empieza a permear cada vez un poco más, principalmente entre las y los tomadores de decisión, y empiezan a ser estar más sensibilizados, ¿no? E incluso hemos logrado algunos buenos acercamientos con el gobierno de la Ciudad de México, que puso criterios de seguridad vehicular para las nuevas unidades que se incorporan a la flota de taxistas, ¿no? En la Ciudad de México. Entonces, estamos haciendo, digamos, abriendo la brecha para que esta conversación sea más amplia, y desde luego no es una conversación unilateral que viene desde el poder del consumidor, sino que somos ya muchas organizaciones también que se suman a estas solicitudes, a estas demandas, bajo diferentes esquemas, ¿no? Uno de ellos es desde luego la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, en la que Alma y yo estamos trabajando, y muchas otras personas también están trabajando, ¿no? Pero también, por ejemplo, estas otras conversaciones que abrimos, por ejemplo, la participación en la norma, en la elaboración o actualización de la norma de dispositivos de seguridad
para los vehículos nuevos, pues estamos invitando a toda la coalición también a que se sume en la fase de comentación pública, ¿no? Que este es un proceso en el que estamos a punto de entrar. Entonces, nuestra labor en ese sentido, pues es diseminar el conocimiento necesario técnico para poder elaborar un comentario de calidad conducente a una mayor exigencia de la seguridad vehicular en México, ¿no? Que sabemos, la evidencia nos lo dice, sabemos que eso tiene una altísima probabilidad de salvar muchas vidas, ¿no? Ese es uno de los problemas, ¿no? Que no se ha, digamos, en la ecuación de la seguridad vial se ha avanzado relativamente poco en esa área, ¿no? En la responsabilidad que tiene el diseño automotriz para la salvaguarda y protección de los usuarios, de todos los usuarios de la vía. Bien. En materia de seguridad, ¿se puede hablar de consumidores? Sí, de hecho, la propia ley de protección al consumidor establece, digamos, que se deben de evitar en la medida de lo posible todos los riesgos a los consumidores, ¿no? El problema es que hemos sido bastante laxos en la tolerancia con respecto a los riesgos que a los que los consumidores y consumidoras estamos expuestos, ¿no? O sea, y no solamente desde el tema de la seguridad vial o la seguridad vehicular en específico, que ya conocemos bastante bien cuáles son esos riesgos, ¿no? Sino en otros ámbitos también, ¿no? En ámbitos, digamos, farmacéuticos, de atención médica, de otros tipos de productos, ¿no? Lo vemos, una de nuestras grandes campañas en el poder del consumidor es la salud alimentaria. En ese sentido hay otro gran problema que es la epidemia de obesidad, diabetes, de todas las edades, ¿no? Entonces, ese es un riesgo al que estamos expuestos porque como consumidores estamos expuestos a ambientes que inducen al consumo de alimentos ultraprocesados, ¿no? Lo que bien conocemos como la comida chatarra. Entonces son ambientes seguros. Ya no es solamente es el tratamiento o la composición de un producto, sino es el ambiente en los cuales nos desarrollamos. Y esos ambientes lo que hacen... o sea, están muy dirigidos por ciertos actores preponderantemente económicos a los cuales les conviene, en una lógica comercial, les conviene generar esos ambientes porque les permite a ellos comercializar productos de menor costo que los que se están comercializando en otras partes del planeta. Les permite comercializar a un menor costo estos productos y que ponen en riesgo, pues digamos, diluyen el riesgo de los costos no cubiertos entre toda la población. En ese sentido, los costos siempre están ahí y pueden ser costos mayores o costos menores. Y a través de esta lógica de mercado en la cual ellos reducen sus costos para comercializar productos con un alto margen de ganancia para ciertas industrias, hablando, por ejemplo, nuevamente con el tema de las industrias alimentarias o el tema de los vehículos, le pueden sacar más margen de utilidad a ciertos sectores de la población a los cuales no alcanzarían a llegar si no es que pusieran, o sea, si es que no tuvieran en su portafolio de producción productos diseñados específicamente para poblaciones tan vulnerables, ¿no? Que resulta muy grave, puesto que estas poblaciones más vulnerables, las que menos tienen para comprar un auto, las que menos tienen para conseguir comida de calidad,
los pones en un ambiente que los deja aún más vulnerables, porque hemos visto que muchas personas, muchas familias, por ejemplo, están a un choque, a una colisión, a un siniestro vial de la pobreza. Es decir, personas que su cabeza de familia o el que da la jefa de familia o el jefe de familia que llega a involucrarse en un siniestro vial y llega a lastimarse, ya no digamos perder la vida, sino simplemente llega a una discapacidad, adquirir una discapacidad y no puede realizar su trabajo, esa familia muy vulnerable ya se encuentra en una situación de pobreza porque aquel que llevaba el pan a la casa o aquella que llevaba el pan a la casa ya no lo puede hacer de la misma manera, ¿no? Entonces, se están incrementando los riesgos y por eso es tan importante que cuidemos el aspecto de la seguridad para los y las consumidoras, ¿no? Desde nuestras diferentes formas de consumo, ¿no? Sea la comida que adquirimos, la comida que utilizamos para alimentarnos, o bien el tipo de movilidad que tengamos, ¿no? O sea, también consumimos espacio público, ¿no? Consumimos el aire que respiramos y también ese es otro problema ambiental, ¿no? Del cambio climático también nos deja en una situación de mucha vulnerabilidad y eso, pues digamos, es la inercia de un modelo económico que nos ha puesto, digamos, que ha antepuesto los intereses comerciales por encima de la salud, del bienestar, de los ecosistemas, de la biodiversidad y de la vida en general. Bien, ¿por qué piensas que la pandemia del tránsito sigue en segundo plano o en el olvido de las agendas públicas y políticas? Ese es muy, muy buena pregunta, querida Alma, y eso tiene que ver con muchas cosas, pero desde en la parte de nuestra trinchera, digamos, de organizaciones civiles que tienen que ver con la seguridad vial, mi abordaje es que debemos de incrementar la percepción de riesgo de la población. Y eso es algo muy difícil de hacer en un país como México, que tiene un umbral de tolerancia a la violencia desgraciadamente bastante alto. Y lo vemos, o sea, desde lo que pasa con la situación con el narco, lo vemos lo que pasa en las calles, cómo está normalizada la violencia vial y es un tema que hasta hace muy poco tiempo, digamos en términos históricos, es un tema bastante nuevo, pese a que la crisis es bastante vieja, ¿no? O sea, la crisis, o sea, hay temas de seguridad vial básicamente desde que nació el coche, desde el Ford T, ¿no? Hace más de 100 años, poco más de 100 años, ya hay víctimas viales, ya hay violencia vial. Sin embargo, y esto, hay algunos libros al respecto bastante interesantes, hay una lucha para invisibilizar, por ejemplo, yo te puedo hablar en el tema de la seguridad vehicular, hay una lucha por parte de ciertos corporativos para invisibilizar el tema de la responsabilidad del diseño vehicular dentro de la seguridad vial. Y esto no es una cosa particular de México. Esto es una cosa que sucede y sucedió muy fuerte en Estados Unidos. Recordemos de toda la labor que hizo Ralph Nader con Unsafe at any speed, inseguro a cualquier velocidad, que eso fue en los 60s, ¿no? Recordemos también que esto sucede en Europa, ¿no? O sea, no solamente en nuestra región de Latinoamérica, sino también ha sucedido en Europa, ¿no? Apenas en Europa
En 2022 van a instaurar el estándar de protección a peatones de los vehículos, ¿no? Pese a que ya la gran mayoría de los vehículos, la gran mayoría de los vehículos ya lo cumple, gracias al seguimiento que da Euro NCAP. En Europa, apenas como norma va a entrar en 2022, ¿no? Y nosotros justo estamos peleando porque se adopte ese estándar como obligatorio en la actualización de esta norma, ¿no? Entonces, he ahí el tema, nuestra labor de romper ese silencio, de romper esa normalización de la seguridad o de la inseguridad a la cual estamos expuestos en las vialidades, ¿no? Y otro de los temas que yo creo que tiene que ver con el tema de que está tan tolerada, tan admitida esa violencia vial, tiene que ver con que no hay un responsable específico de la autoridad por la seguridad vial como en su conjunto, ¿no? O sea, tienes a los que regulan, por ejemplo, los vehículos, ¿no? Tienes a los que regulan las señales de tránsito, tienes a los que regulan el tema de las licencias, que no necesariamente son los mismos, no necesariamente están coordinados. Entonces, eso hace que cuando uno levanta el dedo, pues hay 100 o más actores que tienen un pequeño porcentaje de la responsabilidad de la inseguridad que vivimos en las calles, ¿no? Y no hay alguien que pueda asumir como tal la seguridad, la seguridad vial, ¿no? Y en ese sentido, pues sí nos hace falta un ente coordinador de la seguridad vial en nuestro país, una agencia nacional de seguridad vial. Sabemos que en esta administración va a ser muy difícil poderla lograr por las políticas de austeridad del gobierno. Sin embargo, es muy necesario que sí se haga, ¿no? Es muy necesario que sí se tenga a esta entidad que pudiera concentrar las facultades de la regulación de la seguridad vial como sistema, ya no como, sí, yo te pongo las fases semafóricas, yo te pongo la entidad que se encarga de la infraestructura, la que hace las normas para los vehículos, la que hace las normas para la señalética, ¿no? O sea, tenemos que, digamos, ese es uno de los problemas que yo creo que abona a esta dilución de responsabilidad por parte de la autoridad. ¿Qué oportunidades presenta la emergencia global para sensibilizar sobre la pandemia de la violencia vial? Pues desgraciadamente las muertes por hechos viales, las lesiones por hechos viales, o sea, el dolor de nuestras familias, nuestra indignación sigue siendo tristemente al día de hoy la carta que nos puede dar más visibilización del tema, ¿no? Tristemente, ¿no? Estamos luchando para que no sea solo eso, sino sea también ya la evidencia que ya existe, ¿no? A través de los diferentes sistemas de recopilación de datos, o sea, ya a nivel, digamos, tecnológico y a nivel de generación de datos, estamos iniciando una era de oro que estamos desaprovechando grandemente. Lo vimos aquí en la Ciudad de México cuando se canceló el tema de las fotomultas por un problema, digamos, contractual, que pienso que se pudo haber solventado de otra manera. Si había problemas contractuales, se pudieron haber solventado de otra manera, pero no cortas la solución como tal e instauras, te pones a innovar en algo en lo cual ya había evidencia suficiente para saber que las fotomultas sí son
efectivas hasta cierto punto, ¿no? Y sí son efectivas para reducir la velocidad, ¿no? Lo cual sabemos que es uno de los grandes factores que pone en riesgo a todas las personas usuarias, ¿no? No solamente a los peatones, ciclistas, motociclistas, personas con discapacidad que van en la vía, sino también a los propios y propias conductoras, ¿no? Que están en los vehículos y demás ocupantes de los vehículos. Entonces, sabemos que eso funciona y tenemos que aprovechar todas las herramientas que están disponibles a nuestro alcance y luchar también porque esta evidencia, estas nuevas dinámicas que generan las tecnologías de información sean optimizadas para el bien común, para el bien público, que es posible y que no solamente sería bueno para la sociedad, sino incluso también podría ser una forma de recaudación justa para el gobierno, para que tenga el presupuesto necesario para seguir implementando medidas que mitiguen la violencia vial que existe, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar ahora sí todos nuestros recursos de comunicación y de estrategia de comunicación basada en los datos que tenemos, basada y acompañada siempre, como siempre, con nuestra indignación y con nuestro dolor por las pérdidas humanas tan altas que vivimos en nuestras sociedades. Así es. Sumamente dolorosas las muertes. Los muertos son de todos. El evidente fracaso en la implementación de las medidas a nivel de seguridad vial tiene que ver con el fracaso en la categorización y priorización de los factores de riesgo que afectan a nuestras sociedades. Sí, sin duda, atender el tema de velocidades es fundamental, ¿no? Y es una medida que todavía es bastante impopular entre gran parte de la población, y eso es un fallo de la comunicación. Esa causa de la impopularidad de de una medida tan necesaria, tan evidentemente necesaria, es un fracaso de la comunicación, tanto de gobierno como en nuestros esfuerzos, ¿no? Que tenemos que ser más inteligentes, más creativos, más asertivos en cómo comunicar a las diferentes audiencias que queremos comunicar la necesidad de reducir el factor de riesgo de la velocidad, de hacer más estrictos los controles de alcoholemia, ¿no? O sea, sobre todo para aquellas personas que son menores de 21 años, ¿no? O sea, el cerebro no termina de madurar sino hasta ya entrando a la cuarta década, ¿no? O sea, arriba de los 30. Entonces, debe ser incrementarse la rigurosidad de los controles de alcoholemia, ¿no? No solo, o sea, sí hemos visto que con los límites tolerables que tenemos en Ciudad de México bajaron las muertes por conducción con alcohol. Debemos todavía incrementarlo más, y no solamente en la Ciudad de México, sino también en muchas otras ciudades y zonas metropolitanas de nuestro país, ¿no? También sabemos que una de las tristísimas primeras causas de muerte son los hechos viales en niños, ¿no? En los niños de menores de 5 años y hasta los 14 años, sigue siendo la segunda causa de muerte, los hechos viales, y eso tiene que ver también pues con, además del ambiente de seguridad, de inseguridad vial en el cual, y de violencia vial en el cual nos podemos llegar a mover, tiene que ver con que no hay leyes para, por ejemplo, para la utilización
para el sistema de retención infantil. Sabemos que Guadalajara fue pionera en eso, pero sigue estando sola, ¿no? No hay esas leyes para el uso de los sistemas de retención infantil para los niños. Sabemos que se debe de incrementar también el uso del cinturón de seguridad, ¿no? Entonces, y están, o sea, si bien podemos tener algunas leyes que son buenas con respecto a eso, pues no se están implementando, ¿no? No se está dando ese seguimiento, ¿no? Que esa es la otra parte tan desafiante para las administraciones, que pueden tener una muy buena ley, pero no la implementan, ¿no? Podemos tener un buen reglamento de tránsito, como lo tenemos en la Ciudad de México, pero no se implementan, ¿no? Entonces, esos son factores sin duda que se deben de cuidar o sea, deben ser los factores prioritarios a atender, ¿no? La emisión de licencias, que deje de ser simplemente un trámite en el que pagas tu licencia y ya tienes la licencia, ¿no? O sea, tiene que ser verdaderamente redignificar lo que es tener una licencia de conducción, ¿no? La licencia tipo A se tiene que redignificar porque ahorita es simplemente un mero trámite burocrático y no tiene, o sea, ahí estamos perdiendo una oportunidad muy buena, uno, para recaudar para los gobiernos y dos, para verdaderamente entrenar y capacitar a quienes van a estar conduciendo masas de 1 tonelada, tonelada y media o hasta casi 4 toneladas es lo que te permite una licencia tipo A conducir, ¿no? Entonces tiene que ser, tenemos que volvernos expertos verdaderos, o sea, personas verdaderamente capacitadas y responsables para poder acceder a transitar con un vehículo. Sí, el tema de licencias en Iberoamérica y en México es tremendo. Debemos de cambiar el concepto de que manejar no es un derecho, es un privilegio que te den. Exacto. Bien, ¿cómo podemos lograr una comunicación eficaz y eficiente a esos consumidores de seguridad vial para generar cambios en las políticas públicas? Porque en definitiva no estamos hablando más que de la exigencia en el cumplimiento de sus derechos como ciudadanos, a la vida, a la seguridad, a la información y a la educación. Sí, ahí es una muy buena pregunta, Alma, y es, de nueva cuenta, tenemos que ser súper estratégicos. ¿Para qué? Para poder incrementar la percepción de riesgo en la población, en las y los consumidores, y que esa percepción de riesgo incrementada sea como el lubricante para que las políticas públicas puedan pasar. De dos maneras, ¿no? Aumentar el costo político de la inacción, aumentar la indignación por no hacer lo que sabemos que se tiene que hacer. O sea, porque aquí ya no hay, o sea, ¿cuánto llevamos en el tema de la seguridad vial? En este momento ya hay muy pocos hilos negros, ¿no? Los hilos negros quizás vendrán con la conducción autónoma, con infraestructura ya que responda con los sistemas de telemetría de los futuros automóviles o algunos de los actuales automóviles, pero con lo que tenemos ya no hay hilo negro que descubrir, ya sabemos qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, infraestructura peatonal, infraestructura ciclista, infraestructura de pacificación del tránsito, las licencias, el diseño vehicular, la alcoholemia, los sistemas de retención infantil. O sea, no hay hilo negro, ya sabemos qué es lo que se necesita. Entonces, lo que necesitamos hacer estratégicamente en nuestra comunicación es, a través del incremento en la percepción de riesgo de la población, elevar el costo político a las autoridades, a las y los tomadores de decisión, para que puedan
ellos entonces sí, cómodamente, incluso como su propio botín político, ¿no? Que lo tomen, está bien que se abanderen la seguridad vial si van a hacer de verdad algo, ¿no? Que lo tomen como botín político para entonces tener un incentivo a decir, ah, mira, a mis representados les estoy cumpliendo a través de políticas públicas adecuadas que sí estén sirviendo para evitar muertes y evitar lesiones graves en los usuarios, diagonal, consumidores de los espacios públicos de la vialidad. Muy buena respuesta. Noto que mencionas siempre mucho la elevación de la percepción de riesgo y eso creo que es algo que sí debemos trabajar en la región, ¿no? También mencionas lo del costo político y en Jalisco nos funcionó muy bien ya hace algunos años con las reformas. Supimos venderles a los políticos que era un tema interesante, que era un tema sexy para ellos y que les iba a dar mucha aceptación. Y lo logramos. Parece que en México ya en nuestras cámaras vamos bien también. Y la evidencia científica, bien lo dices, no hay hilo negro que descubrir. Hay mucha evidencia científica de muchos años sobre lo que se debe hacer y lo que funciona y lo que no funciona. ¿Cuál ha sido la clave del éxito en las campañas de concientización del poder del consumidor? Esto justamente, por ejemplo, hablando, o sea, nuevamente, ¿no? Yendo otra vez hacia el tema de la percepción de riesgo, hablando del tema de salud alimentaria, cuando en el metro uno llegaba a ver que un refresco de 600 mililitros tenía 12 cucharadas, no cucharaditas, 12 cucharadas así copeteadas de azúcar. Dices, ay, caray, ¿no? Empiezas a entender de dónde y cómo está el tema, ¿no? Lo mismo nos pasó, gratamente por el lado de que abrimos la conversación cuando todavía ni siquiera estábamos, o sea, nos estábamos inaugurando en el tema de seguridad vehicular y agarramos el video de Latin NCAP que apenas empezábamos a conocer y lo metimos en nuestras redes del poder del consumidor al mercado, ahora sí que al mercado mexicano o a la población mexicana, ¿no? Entonces fue muy interesante porque en una semana teníamos 1,5 millones de vistas cuando metimos el video de la prueba del Suru de Latin NCAP, que ya existía desde hacía 2 años y medio. Esa prueba ya existía, o sea, ya se podía consultar en los canales de Latin NCAP, pero nunca había entrado, digamos, a la población mexicana por una puerta que tuviera un poquito más de visibilidad como nuestro canal, nuestras redes sociales, ¿no? En el poder del consumidor. Entonces, en una semana teníamos 1,5 millones de vistas cuando metimos el video de la prueba de choque del Suru. Y eso nos hizo mucho sentido por dos cosas. Uno, porque la gente tenía un conocimiento intuitivo, tristemente empírico, de que ese es un auto muy inseguro, muy, muy inseguro, ¿no? O sea, nosotros, bueno, unos colegas, una colega en particular, Cici de la Peña, hizo una investigación acerca del índice de mortalidad del Suru. Y lo que descubrió fue que en el periodo tan solo de 2007 a 2012, el Suru se asocia con la muerte de cuando menos 4,120 personas en México. Entonces, tan solo en ese espacio de tiempo, ¿no? Cuando ves que hay autos que más o menos en un rango de tiempo similar en Estados Unidos, tienen 0 muertes asociadas a los hechos viales en los cuales estos vehículos están involucrados. 0 muertes asociadas. Y el Suru 4,108. Entonces sabíamos que la población, o sea, nos cayeron los 20
mucho tiempo. Sabíamos que la población no estaba sensibilizada del tema de la seguridad vehicular, por un lado, porque también hicimos una encuesta y cuando o sea, la primera encuesta de seguridad vehicular que hicimos, y nos parece que probablemente sea una de las primeras o la primera que se hizo en México, cuando preguntamos cuál era dentro de los criterios, distintos criterios que había para seleccionar un auto, en qué lugar quedaba la seguridad, y hacíamos, teníamos criterios, unos bastante, digamos, lógicos, como el precio, el consumo de gasolina, la comodidad, pero otros tan abstractos como el estilo, la personalidad del auto y cosas así como. Y dentro de todos esos 9 criterios que elegimos para que la gente decidiera, a ver, ¿cuál de estos eliges para comprar un auto? En octavo lugar estaba el tema de la seguridad vehicular. O sea, antes estaban cosas como casi como o sea, tan solo por encima del tamaño de la cajuela estaba el tema de la seguridad vehicular. Y por el otro lado, pues tienes esta contradicción, ¿no? Que la gente se interesó mucho de ver el Tsuru, y eso era porque o sea, conocen de los riesgos debido a, tristemente, a las experiencias que tienen o que saben de eso. Entonces les hace sentido ver cómo se deshace un Tsuru en una prueba de choque frontal, porque nadie les había hablado de eso, pero ellos lo saben por sus familiares o porque ellos mismos fueron víctimas de alguna lesión en un hecho de tránsito en uno de estos vehículos, ¿no? Entonces nos dimos cuenta de que había una desinformación que no es coincidencia. O sea, es cuando después nos pusimos a estudiar, digamos, la publicidad de los vehículos, nadie te habla de la seguridad vehicular. O sea, apenas empieza a hablar de la seguridad vehicular como factor de venta, ¿no? O sea, y eso tiene que ver con un acuerdo tácito de las propias automotrices para no hacer resaltar un elemento que todavía en esos momentos no era un discurso social y por lo tanto era más un costo para la elaboración de los vehículos que un factor de diferencial de mercado para ganar más clientes, ¿no? Entonces, fue muy interesante ver eso y romper, digamos, ese silencio en torno a la seguridad vehicular, ¿no? Así como que no se enteren los mexicanitos de que la seguridad de los vehículos es un factor de riesgo dentro de la seguridad vial, ¿no? Es un factor de mucho peso en la seguridad vial. Bien, pues esta pregunta que te voy a plantear, te voy a sacar un poquito de tu zona de confort, tu especialidad, tu seguridad, la seguridad vial vista desde tu punto de vista. Ha sido trabajado mucho en los vehículos seguros, y ahora que estás de directivo en Latinenca, pues es un tema muy importante, y efectivamente los vehículos automotores matan a peatones, ciclistas y demás integrantes de la vía. Mira, la nueva normalidad después del COVID-19 va a permitir reducir la siniestralidad vial. Las calles vacías demuestran que otra movilidad es posible. Prioridad al peatón, reducir la velocidad en la ciudad, etc. ¿Cómo lograr que los medios de comunicación se conviertan en voceros de este mensaje a los consumidores? Eso es, hay que capacitarlos. O sea, nosotras que estamos involucrados en estos temas, nosotras que conocemos, digamos, tenemos la evidencia, estamos expuestos a otros investigadores, otras investigadoras que están estudiando el tema, que tienen la evidencia. Nosotras somos el bypass o sea, nosotros somos divulgadores de la ciencia.
divulgadores de la ciencia de la seguridad vial. Y en ese sentido, nosotros somos el eslabón entre todo lo que es la academia, la investigación y la conversación pública, social, a través de nuestras redes sociales, a través de la capacitación que hacemos hacia las y los periodistas en nuestros países. Tenemos que estarles capacitando, y eso es un continuo, eso es algo que se tiene que dar todo el tiempo, o sea, con cierta frecuencia. No es algo que podamos dejar de lado en ningún momento. Tenemos que estar saliendo públicamente, desarrollar nuestra relación con varios periodistas y con varios medios de comunicación para que lo aprovechen. ¿Por qué? Porque nuestros temas son siempre digamos, en la concepción de la comunicación digamos, de los profesionales de la comunicación, es decir, de los periodistas, las periodistas, influencers y demás, nuestros temas son siempre de ruptura, porque nuestros temas están apuntados hacia señalar las falencias de nuestras interacciones sociales, y eso es romper con el status quo. Entonces, de ganancia tenemos que nuestros temas son siempre de ruptura. Ahora, de oposición, tenemos que específicamente en el tema de seguridad vehicular, los fabricantes de vehículos son uno de los grandes consumidores de espacios publicitarios de la televisión, de los periódicos, en fin, de muchas redes sociales. También vemos ahora que están haciendo un nuevo tipo de publicidad de influencers, de personas a las cuales se les paga para hablar bien de su marca, del producto que sea, ¿no? No es algo exclusivo de la seguridad de los fabricantes de autos, sino que influencers que tienen una banda de seguidores se les paga para que ellos no digan que trabajan para alguna marca en específico, pero empiezan a hablar muy bien de esas marcas y a colocar el tema, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los bloqueos que tenemos que romper, ¿no? Porque ahí hay mucho dinero, y por eso es que no se ven anuncios en la televisión abierta digamos, de personas activistas como nosotras, ¿no? No se ven, o sea, no existe eso, ¿no? O sea, nosotros vamos ahí y con duras penas pagamos alguna pauta ahí en Facebook, en Twitter, en Google para ganarles el terreno, ¿no? En ese sentido, otra de las estrategias es usar las mismas estrategias que usa la propia industria, ¿no? O sea, contratar publicidad, ¿no? En la medida que es posible, en la medida que los presupuestos que podamos conseguir para ello sea posible, ¿para qué? Pues para ir desplazando la publicidad, que muchas veces es engañosa, por publicidad social, publicidad con causa, publicidad dirigida a insertar una conversación que no es pública, ¿no? Una conversación que, digamos, que rompe la entropía o la inercia de la publicidad, digamos, de los grandes consorcios, ahora sí, del área que sea, ¿no? Seguridad vehicular. Yo hablo siempre de seguridad vehicular y salud alimentaria porque son los temas en los que nosotros nos hemos manejado en el poder del consumidor, ¿no? Pero ese sí, la capacitación a los periodistas siempre debe estar en nuestro, digamos, en nuestro core de ejes estratégicos para involucrar a la sociedad en una conversación más amplia o para hacer crecer nuestra conversación de seguridad
vial, de seguridad vehicular, y no nada más quedarnos en las y los mismos de siempre, ¿no? Que ya ahora sí que, como dicen en inglés, not only preaching to the choir, ¿no? No solo predicando a los feligreses, ¿no? Sino ir más allá. Bien, bien lo has dicho, el poder económico es la mano que mece la cuna de la seguridad vial en países pobres, donde la gente no les importa y las víctimas menos. Tengo 2 preguntas en el tintero, pero ya son las 11 de la mañana. Creo que, Rosas, hay que dar espacio a las preguntas del público. Sí, para hacerlo en forma organizada, bueno, antes que nada, muchísimas gracias Estefan y Alma. La verdad, las respuestas han sido muy, muy, muy ilustrativas y con mucho contenido. Yo tengo anotadas algunas preguntas, pero me parece que primero vamos a dar paso a los participantes. Veo a Jan que está levantando la mano y voy a poner en pantalla completa, así podemos ver a todos y no nos perdemos la pregunta de nadie. Denme un segundo. Okay. Bueno, Jan, si querés empezar con tu pregunta mientras Sí. yo hago esto. Justamente viniendo a colación de lo que están hablando de la publicidad, que esto ha sido desde siempre uno de nuestros focos, ¿no? Porque es el poder económico, ¿no? Es la gran hipocresía del mundo del motor, que nos vende seguridad con velocidad, ¿no? Y esto, todo lo que acabas de contar, totalmente de acuerdo. Recuerdo yo una publicidad de hace años de una moto que decían este misil, este potente misil te llevará donde tú quieras, ¿no? Esto recuerdo que además iba yo justamente a unas ponencias en un foro que hacíamos en Madrid y lo vi en la revista de Iberia, ¿no? En el avión, ¿no? Arranqué la página y lo denuncié, ¿no? Este potente misil, me ha quedado la frase para siempre, ¿no? La industria del motor tiene más medios económicos que nosotros para hacer su publicidad y la publicidad, como tú bien dices, está en la televisión, está en todas partes. Contrarrestar esto ha sido una lucha de David contra Goliat, ¿no? Eso está claro, ¿no? Una luz de esperanza y ya voy a hacer la publicidad de Volvo, ¿no? Ya que estamos, Volvo fue el primero que lanzó al mercado hace muchos años el cinturón de seguridad, ¿no? Y fue ahora mismo el primero que ha dicho que en el año que viene, creo que va a ser, sus vehículos van a tener una velocidad de solo 180 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, eso es la luz, ¿no? que ilumina y que quizás haga pensar a Mercedes y todos estos potentes, ¿no? Hablas de México, que conoces muy bien. Europa tampoco es una maravilla. Tenemos la economía más fuerte de Europa está en Alemania y Alemania sabemos que fabrica, ¿eh? Mercedes, Volkswagen, etcétera, etcétera, ¿no? Y que tienen sus autopistas sin límites de velocidad, ¿no? Eso, limitar la velocidad a la fabricación, lo hemos luchado muchísimo en Europa. Se ha luchado en el Parlamento Europeo. La actual presidenta de Alemania, que lleva muchos años, contestó que esto ni pasando encima de su cadáver. Es decir, los alemanes que mandan en Europa, ¿vale?, se negaron totalmente en que logremos pasar una ley de limitar la velocidad a la fabricación, ¿no?
Esto es la historia de Europa y, por desgracia, sabemos que llegará quizás a Iberoamérica dentro de 20 años, ¿no? Entonces, pero no perdamos la esperanza. Ahí está Volvo, que empezó a dar el ejemplo, y creo que además este movimiento de 30 kilómetros por hora del planeta, de la contaminación, algo quizás nos va a ayudar, ¿no? Esto es mi reflexión y totalmente de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, ¿no? Gracias, Jan. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Ok, entonces, si están tímidos, voy yo con algunas cosas que me anoté. Tú, Estefan, planteabas, como bien dijo Alma, muchas veces hablaste del tema de percepción del riesgo y es como un concepto clave en todo esto que estamos trabajando a nivel de seguridad vial, en particular también dentro de seguridad, de seguridad vehicular, pero también en cuanto a cómo la gente como consumidor percibe el riesgo que pueda implicar el comprar un producto que no esté homologado o el hecho de adquirir un producto del cual no se conozcan todas las características. Esto ahora parece como súper obvio con todas estas campañas que hay con el tema de la seguridad alimentaria, donde tenemos o estos hexágonos que dicen exceso en azúcares o en sodio o no sé qué, no sé cuánto, y los miramos y decimos, pero ¿cómo nunca antes nos dimos cuenta cuando siempre estuvo ahí? Y ahora es como algo evidente y la gente dice, uy, no lo voy a comprar porque esto tiene mucha azúcar o tiene mucha sal o tiene mucho esto, tiene mucho lo otro. Y un poco con los productos que tienen que ver con la movilidad, esa información también siempre está ahí. El tema es que no la queremos ver. Entonces, eso de percibir el riesgo de que cuando me compré una moto, por ejemplo, que en América Latina está tan extendido el uso de la moto como un vehículo barato, económico, lamentablemente familiar, porque la gente no termina de entender que la moto es como máximo para 2 personas y no para una familia de 5. Compro la moto y cuando voy a comprar el casco a veces no me preocupo de qué es ese casco o de qué materiales tiene o cómo fue construido o quién lo homologa y no pienso o no lo percibo al riesgo de que ese elemento es el que va a estar protegiendo mi cabeza. Porque en definitiva dentro de una moto no hay habitáculo, el habitáculo es el aire y la carrocería somos nosotros con nuestro cuerpo. Entonces, cómo esa percepción de riesgo se puede llegar a cambiar utilizando nuevamente el tema de los medios de comunicación, y acá apeló una frase que Jan repite mucho, y es que quien informa, forma. O sea, si quien da la noticia tiene conocimiento, no solamente está dando una noticia, sino que puede dar información de calidad, y no solamente decir, bueno, este siniestro ocurrió porque la niebla, o porque la lluvia, o porque las condiciones climáticas, sino, bueno, sí, había lluvia, había niebla, las condiciones climáticas eran adversas, pero tal vez esa persona iba excedida de velocidad o iba utilizando un elemento que no lo protegía del todo. No sé cómo podemos lograr este gran desafío que es que la percepción del riesgo llegue a los consumidores a través de los medios de comunicación. Y te hago la pregunta y te la dejo, Estefan, para ver qué nos podés ilustrar. Sí, gracias, Rosa. Yo creo que esa es la pregunta. Esa es la pregunta sobre la cual siempre debemos de desarrollar nuestras estrategias, porque, digamos, en este momento, en esta época en la que estamos atravesando, donde queremos gratificación inmediata y la satisfacción de todos nuestros deseos, elevar la percepción de riesgo va contra esta indulgencia o autoindulgencia. Y es una indulgencia que está no es solo algo personal, sino toda la publicidad te lo empuja. Si no, no tendríamos los problemas que tenemos
de diversa índole, ¿no? De salud personal, los problemas que tenemos en calidad del aire, en contaminación de suelos, en contaminación del agua, en seguridad vial, ¿no? Entonces, ese es el desafío, porque además estamos viendo, conforme hemos desarrollado nuestras campañas, que ya no es tan fácil, pese a lo necesario que es, por ejemplo, el tema de las pruebas de choque. Por ejemplo, Facebook ya te las clasifica como contenido explícito. Entonces, ya no es, o sea, tenemos que ser muy empáticos, muy inteligentes y ver y saber cómo meter, o sea, por ejemplo, las pruebas de choque, ¿no? Que ya en nuestras pautas, en nuestras cosas que nosotros queremos empujar para conciencia de la población, ya nos las bloquea por contenido explícito, ¿no? Pese a que son dummies, ¿no? No hay una sola gota de sangre. Sin embargo, eso es un desafío constante con el que vivimos y más en esta época, ¿no? Tenemos que, porque además no es algo cómodo para nadie. Para nadie es cómodo ver cómo un carril o una serie de carriles así muy amplios, donde hay muy pobre señalética, no hay segregación para el tipo de usuario. O sea, si tú caminas por ahí, pues no ves el riesgo hasta que tristemente las probabilidades o sea, nosotros tenemos que enfocarnos en la única ley que se cumple, ¿no? La ley de la probabilidad, ¿no? Y dada una infraestructura, hay un nivel de probabilidad de que un hecho vial suceda ahí, ¿no? O sea, ya no es accidental, sino es una falla de diseño, ¿no? Que puede ser por ignorancia, no sé. Ya no nos quedan muy pocas excusas para poder admitir errores de ese tipo, ¿no? Entonces, el ojo no entrenado, pues no lo ve, porque tú no quieres ver un riesgo, porque eso te incomoda, eso no es un lugar cómodo para estar, ¿no? No es un lugar en el cual no es un ambiente en el cual uno se quiere desarrollar, porque así estamos programados, ¿no? O sea, si vemos que hay un riesgo, entonces nos tendríamos que estar moviendo del lugar, porque biológicamente así estamos diseñados, así fue el desarrollo evolutivo de todos los animales, no solo los animales humanos, sino de todos los animales, ¿no? Entonces, por eso es que la nota roja funciona, porque cuando vemos hay un riesgo ahí, o hay sangre ahí, hay cosas desagradables ahí, vamos ahí porque queremos defendernos de ese riesgo. Sin embargo, hay cierta tolerancia y hay ya ciertos filtros que ponemos ante ese riesgo. Entonces, la estrategia, me parece, Rosa, que tiene que ser diferenciar los mensajes de acuerdo a las audiencias a las cuales nos dirigimos. Porque va a haber audiencias a las cuales sí podemos enfrentar un mensaje explícito, ¿no? Y sí les va a servir, ¿no? Hay otras audiencias a las que no, tiene que ser un mensaje muchísimo más velado, mucho más filtrado. Entonces tenemos que ser muy inteligentes de acuerdo a las audiencias con las cuales vamos, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, seguramente ustedes tienen súper consciente el video de los niños de la carretera, creo que no sé si es en algún lugar en Escandinavia, donde bajan unos niños del autobús y sale un niño corriendo porque pues, quiere llegar a su casa, es un niño, quiere disfrutar de su vida, y sale un niño cruzando la carretera y viene un tráiler
y que en automático se para, ¿no? Hay mucha gente que aunque no pasó nada, mucha gente que no soporta ese tipo de material, ¿no? Entonces, pero hay otra gente que dices, wow, o sea, es un material fantástico para el frenado autónomo de emergencia, que sí salva a peatones, es costoso, es muy caro para la industria automotriz, sí es muy caro, pero no puede ser más caro que la vida de una sola persona, ¿no? Y ahí es en lo que nos debatimos. Lo que decía ahorita Jan, ¿no? De la velocidad. Ya existe la tecnología para tener el asistente inteligente de velocidad que se adecua y no te permites un gobernador para los automóviles para que no puedas ir más allá del límite establecido por la infraestructura, ¿no? Hay rediseños que se tendrían que hacer y todo lo demás. Sí, es muy costoso, pero sabemos que eso salvaría vidas. A ver cuándo nuestra sociedad estará lista para adoptar medidas que reduzcan el rush que tenemos como sociedad de tener cosas que nos exciten, ¿no? Y que nos excitan desde un lugar muy primario, muy básico, que no tienen, o sea, uno no gana absolutamente nada por ir a 180 kilómetros por hora en una carretera. Uno no gana absolutamente nada y al contrario, está en riesgo de perder muchísimo o hacerle perder a otros seres muchísimo. Entonces, hay que ser muy estratégicos con las audiencias y con nuestros propios mensajes y hay que tener todo el espectro, ¿no? Desde el espectro gráfico hasta el espectro más sutil e inteligente de acuerdo a las audiencias a las cuales nos dirigimos. Ok, gracias por la respuesta, Estefan. Voy con Juliana y luego con Ramón, que han levantado la mano. Juliana. Hola, muy buenos días. Soy Juliana López de la Red de Padres de Hijos con Discapacidad. Aquí manejamos más que nada lo de la inclusión. Y pues aquí lo más importante, digo, oyendo toda la plática, es, al final de cuentas, cómo empezamos a trabajar por una seguridad vial. Porque ya nos enseñaron las diferentes problemáticas, las diferentes formas que hemos trabajado mucho. Pero, ¿qué es lo que tenemos que tomar como básico para unirnos? Sabemos que tenemos que homologar, obviamente, las leyes viales en toda la República, no nada más, porque en Jalisco hay una, en Guerrero hay otra, en la Ciudad de México hay otra. Se tienen que homologar las licencias, por ejemplo, el permiso o el derecho a conducir, también cómo homologarlo, ¿no? El aumento, por ejemplo, de víctimas de accidentes viales que quedan con alguna secuela y por lo tanto adquieren la discapacidad, que es lo que a mí me preocupa y yo más manejo, ¿no? El derecho, por ejemplo, de las personas sordas, ejemplo, a tener una licencia de manejo, porque ellas tienen derecho también a conducir, obviamente con toda la responsabilidad y todas las bases, ¿no? Y cómo enseñarle a las personas cómo comprar un vehículo. Yo creo que desde ahí empieza, cómo cambiar esa idiosincrasia. Uno lo compra porque le gustó, porque es más barato, porque te lo ofrece el vendedor, esa es una realidad. Te dice, tienes muchas, lo compras, es más barato y te va a salir en tantas anualidades, en 3 años lo terminas de pagar, pero el chiste es que tú ves más que nada la facilidad de tener un vehículo en lugar de saber lo que hay detrás, el consumo de gasolina, la estructura del vehículo, si tenemos un accidente, si los frenos son buenos, todo lo que conlleva comprar un artículo. Entonces, ¿cuál es el trabajo principal o por dónde tenemos que empezar? Porque aquí desafortunadamente siempre hay alguien que quiere sobresalir. Necesitamos unión de todas las asociaciones dedicadas a la protección de la vida en esta área, a la protección de los consumidores, porque al final es protección para mí. Ser una buena consumidora de un vehículo, obviamente también va a salvar mi vida y va tal vez salvar la vida de los que estén fuera, porque un accidente no siempre, aunque sabemos que los accidentes muchas veces son provocados, pues sabemos que hay muchos accidentes que pasan porque en ese momento había algo en la acera, se ponchó la llanta, tu vehículo no tiene el control adecuado para poder frenar y pues desafortunadamente llegas a matar gente. Entonces ahí, ¿por dónde debemos de empezar para lograr todo esto? ¿Qué leyes debemos de modificar? ¿Qué homologaciones? ¿Qué educación tenemos que
empezar a unirnos y a trabajar como sociedad dedicada a la protección tanto de los consumidores como de la vida. Entonces, ese yo creo que lo principal, ¿no? Cómo empezar a trabajar para lograr todos estos. Porque todo, obviamente las compras siempre van por sabemos que es ¿cómo se llama? Lo que quiere el consumidor, se vende más lo que más pide el consumidor. Entonces, es la fuerza de nosotros como consumidores para poder quitar un producto del mercado y aumentar otro producto del mercado. Ahí, ¿cómo podemos empezar? Esa sería mi pregunta. Gracias, Juliana. Sí. Estefan. Sí, gracias, Juliana. Muy buena pregunta y o sea, ¿y por qué hablas? Tú hablas, me gustó mucho cómo lo dijiste. Estás hablando de la dialéctica del consumidor. Y por el otro lado también quiero conectarlo con esta frase que dice Jan, de que quien informa, forma. Entonces, nosotros hemos dejado que el mercado nos eduque, ¿no? Y en ese sentido, nos ha hecho de nosotros muy malos consumidores, en el sentido de que hay una asimetría del consumidor entre la información que cuenta la industria, ¿no? Y la información que cuentan los consumidores. O sea, por ejemplo, las petroleras sabían de los efectos del cambio climático antes que nadie. Antes que nadie sabían de los efectos del cambio climático. Y sin embargo, insistieron, ¿no? Y ahora ven dónde estamos. En ese sentido, tenemos que romper esa asimetría del consumidor y de la consumidora. Y yo creo que esa es la justificación una de las justificaciones de nuestra existencia como organizaciones civiles, ¿no? Que tenemos que abordar la complejidad del sistema y romper esa asimetría con nuestras, como decía Jan, es una lucha entre David y Goliat, con nuestra información que muchas veces nos quedamos y pecamos de especialistas, ¿no? Y nos cuesta trabajo salir, se nos hace el síndrome del especialista y ya nos sentimos muy especialistas, muy sabedores de esta información y ya perdemos contacto con con la posibilidad de transmitir este conocimiento de manera adecuada hacia las personas que más lo necesitan, ¿no? Entonces, ahí esa es una de las grandes batallas que se tiene que hacer y una de ellas también no es nada más solo cuestión de los consumidores y consumidoras, sino también es el rol del gobierno, ¿no? Por ejemplo, en el etiquetado de productos, ¿no? Ahí podemos romper un poco las asimetrías de la información entre los productores y los consumidores, ¿no? Y lo vemos ahorita, por ejemplo, con el tema de los octágonos de advertencia en los productos ultraprocesados, pero también lo podríamos tener, por ejemplo, hablando de los vehículos, con un etiquetado de seguridad vehicular, que es otra de las cosas con las que nosotros estamos luchando, ¿no? Para incluir las estrellas de evaluación de los protocolos de Latin NCAP y además de los sistemas de seguridad que tiene. Creo que esas son las herramientas más costo efectivas que tenemos en el corto y mediano plazo, hablando del tema específico de seguridad vehicular, ¿no? Y así debemos de hacer también para las calles. Imagínense un etiquetado de seguridad de las calles, ¿no? O un sistema así de información para los usuarios de la vialidad, o el etiquetado de accesibilidad. Imagínate, Juliana, un etiquetado de accesibilidad urbana, ¿no? Para la movilidad de personas con discapacidad, o sea... Pero no se podría hacer eso en el Waze.
por ejemplo, así como te dicen, aquí es un policía, aquí chocaron. Pues empezar con las plataformas pequeñas que son de gran accesibilidad para todos y poner ahí 3 estrellas, aguas, este crucero es peligroso, por ejemplo, ¿no? Tienes accesibilidad ahí y eso sería empezar por algo así con los diseñadores. Y al final de cuentas sería visible y al rato todos preguntarían. Bueno, yo porque lo uso mucho, digo, yo creo que sería eso excelente. ¿No? Así como dicen, aquí está el policía, aquí es, porque te dicen, aquí está un alcoholímetro, te lo dicen, para que des la vuelta. En lugar de que sea algo negativo, exacto, vamos a pasarlo en algo positivo, vaya, ¿no? Mira, Juliana, celebro Estefan, tu idea, ¿eh? Me parece que Súper idea. Han brindado ideas geniales. Simplemente, Ramón, te voy a dejar la última pregunta porque para cumplir con los horarios que nos comprometimos con todos y todos hicieron espacio en su agenda, estamos a 5 minutos de terminar. Ramón. Está silenciado. Tenés tu micrófono silenciado. ¿Ahí ya me escuchan? Ok. Sí, gracias. Y la verdad es que todos han sido muy asertivos. Todos. Está muy bien lo que estamos haciendo. Pero precisamente lo último es lo más importante. Primero tenemos que socializar más. Porque todos nosotros ya hemos escuchado mucho, que no creo que es suficiente, pero sí mucho sobre lo que es una movilidad segura. Pero necesitamos socializar esto para que todo mundo esté enterado de los problemas que tiene este estilo, esta forma de movernos. Lo último que dices de las estrellas se me antoja muy bueno. Yo lo mencioné hace ya un año en el grupo, que era importante que el mismo gobierno regulara la publicidad, la promoción de los vehículos, como lo hace por las papitas fritas, como lo hace por los productos que tienen mucho azúcar, etcétera. Igual se debe hacer en los vehículos. Y se me ocurre, así por las estrellitas, que podríamos marcar a los vehículos. Ahora va a haber el, no sé, Ford Focus, que ya no existe, con 3 estrellitas por su seguridad. O al quién sabe qué vehículo, 5 estrellas por su seguridad. 5 estrellas que sea lo máximo, y así sabremos qué vehículo estamos comprando. La gente sabrá qué vehículo circula, y por otro lado también podríamos hablar de calles, cruceros, vialidades con estrellitas. ¿Cuáles están correctas y cuáles no? Les agradezco mucho todo esto, y todo sea porque haya menos, o más bien dicho, 0 muertes viales. Muchas gracias a todos. Gracias Ramón por tus palabras. Simplemente para cerrar, me gustaría reforzar un par de conceptos que se manejaron que me parecen muy importantes. Uno que comentó Estefan durante su presentación, que yo lo traduje como la unión hace la fuerza. Estefan decía, hay que buscar un punto en común entre todas las organizaciones que trabajan estos temas. Y de vuelta, aquí hay organizaciones que trabajan directamente vinculadas a la temática de las víctimas viales, aquí hay organizaciones que trabajan en prevención, aquí hay organizaciones que trabajan con discapacidad, hay organizaciones que trabajan simplemente con temas macro como pueden ser la información al consumidor, como es el caso del poder del consumidor en sus diferentes áreas y demás. Y lo que estaría muy bueno es buscar un punto común que nos una a todos para poder trabajar y para poder hacer coalición como la hace México en muchas de las temáticas que trabaja, que une organizaciones de diferente tipo y de diferente nacimiento, de diferente foco, para trabajar por un tema común, como por ejemplo lo es ahora la ley de seguridad vial en México. Ese es un punto, y el otro que quería rescatar es también el hasta dónde nosotros conocemos nuestros propios derechos. Se mencionaba la ley, que en la ley del consumidor se habla de la seguridad, de no atentar contra la seguridad de los consumidores,
y me puse a pensar en ese momento que nosotros en Uruguay tenemos una ley del consumidor y yo no recuerdo que la haya leído completa. Creo que en algún momento, por alguna situación especial que tuve con algo que compré y no me resultó, fui a la ley del consumidor, pero a ver si tenía alguna chance de solucionarlo a través de ese mecanismo, pero nunca le dediqué tiempo para saber realmente qué contempla esa ley del consumidor. Y me parece que es importante que todos sepamos cuáles son los derechos que nos asisten en esas leyes que promueven nuestros gobernantes, que las aprueban y demás, y a las cuales nosotros podríamos apelar para tener una mayor calidad de protección en nuestro derecho como consumidores. Así que bueno, un deber que tal vez nos podemos llevar es que cada uno de nuestros países investigue que si existe primero una ley de defensa al consumidor o de protección al consumidor, y en segunda instancia, ¿qué dice? Y qué es lo que realmente nos está amparando, de manera tal de, como decía Juliana, empezar de a poquito, haciendo pequeños aportes o pequeños llamados de atención sobre lo que debería estar pasando y tal vez no está pasando como lo mandata la ley en cada uno de nuestros países. Jan, Estefan, Alma, les dejo la última intervención y así podemos cerrar en tiempo y forma. Muchísimas gracias a todos por estar y en particular Estefan y Alma por este conversatorio. Sí, yo destacar lo que acaba de decir Estefan, cuando dice que pecamos de especialistas. A mí muchas veces me encuentro con que me presentan como técnica o especialista en seguridad vial y contesto diciendo, no, yo soy madre de víctima. No soy una especialista. Es verdad que he tenido que especializarme, he tenido que aprender, he tenido que estudiar para poder difundir y hablar, ¿no? Pero ese lado que creo que tenemos las asociaciones de víctimas, ¿no? Todas las madres, todos los que hemos vivido y tenemos esa emoción, ¿no? A veces transmitirla, logramos dar un paso, ¿no? Despertar emociones, ¿no? El despertar emociones a veces nos ayuda, ¿no? Y esto no digo que es una ventaja, pero de vez en cuando, según el público, y eso es verdad, según el público, podemos utilizarlo, ¿no? Entre comillas. Porque sobre todo si pensamos en educación, jóvenes, adolescentes, etcétera, ¿no? Esa imagen del adolescente que le gusta la velocidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y quedarme con esta otra frase que has dicho, que consumimos espacio público, ¿no? Y esto es el gran reto que tenemos nosotros como consumidores, como personas que vivimos en el espacio público, y exigir a nuestros políticos, que son los que nos fabrican este espacio público, ¿no? Esto es lo que tenemos que exigir. Y muchísimas gracias porque nos has dado una buena... nos has abierto muchos horizontes, ¿no? Y esto nos va a servir para reflexionar. Gracias. Alma. Sí, gracias. Para no excederme mucho del tiempo, me llevo la tarea de trabajar con Estefan y con la coalición, de trabajar en las audiencias para ver cómo podemos elevar la percepción del riesgo sobre lo que nos puede pasar a los seres humanos con tanta inseguridad vial. Muchas gracias, Estefan, por tu tiempo y por tus conocimientos que tan generosamente nos has compartido desde FIGBI, y dentro de la coalición también estamos, junto con Dinora Alcaraz, también aquí presente de la Fundación Jaime de Sonora. Te agradezco mucho y que no sea la primera de estas pláticas tan interesantes. Muchas gracias.
Yo soy el agradecido y el honrado por haberme invitado, querida Alma, Rosa también, por haberme hecho partícipe de este conversatorio. Encantado de estar con ustedes y siempre, siempre disponible para empujar estos temas con todo mi cariño, con toda mi convicción, con todo mi dolor y mi empatía por todos nuestros seres que hemos perdido y para que ya no perdamos a nadie más. Gracias, Estefan. Gracias a todos por participar, nuevamente por hacerse este tiempo para compartir con nosotros, y los esperamos en el próximo conversatorio que estamos organizando, del cual ya recibirán información. Muchísimas gracias, cuídense mucho y nos vemos pronto. Gracias. Gracias, adiós. Chao. Gracias a todos. Gracias, Muchas bye. gracias. Saludos.